Hoy vengo a mostraros la mayor tragedia marítima de España. Un macabro episodio que podía haberse evitado y que hoy día pocos saben y aún menos recuerdan. Tan solo aquellas familias que perdieron o sufrieron este episodio negro de la historia tienen aún en su memoria a aquellos que perecieron y que sufrieron este desastre. 1.479 personas fallecieron entre confusión, sal y sangre, y que se resisten los recuerdos de aquellos afectados, incluso siendo enterrados en la desmemoria del régimen franquista y el propio cemento. Bienvenidos a los últimos momentos del Castillo de Olite, un barco de transporte de tropas del ejército sublevado que fue hundido por la República en los últimos estertores. El Castillo de Olite era un barco mercante, pero este no fue siempre su nombre. A partir de ahora nos referiremos a él como Castillo Olite o Castillo de Olite. Fue construido en el año 1921 por los astilleros RDM en los Países Bajos. Su primer nombre, y con el que se dio a la mar, fue Tandig, y estuvo bautizado así hasta el año 1929. Más tarde fue vendido a la Unión Soviética, que pretendía darle un uso de transporte. El barco fue bautizado con el nombre de Postisev, para honrar al político comunista ucraniano Pavel Postisev. En el año 1938 el Postisev fue rebautizado en Odessa con el nombre de Akademik Pavlov. Este barco estaba transportando carbón por el estrecho de Gibraltar cuando el crucero auxiliar Vicente Puchol lo abordó y lo requisó para el bando sublevado, comandado por Francisco Franco. Fue trasladado a Cádiz e incorporado a la Marina de Guerra por orden de Burgos el día 1 de noviembre de 1938, donde se le daría el nombre definitivo de Castillo de Olite, abreviado en su caso como Castillo Olite. Este nombre sería en honor del Palacio Real de Olite, en Navarra. Era un barco con varias cubiertas y una longitud de 100 metros. Aunque su capacidad era calculada en material y no en personas, el Castillo de Olite transportaba 2.112 personas en su último segundo de vida, además de una gran cantidad de material bélico. Aunque se estipula que fueran aún más las transportadas, dado que los datos oficiales reflejan solo los desaparecidos de la lista de embarque, pero testigos y supervivientes afirman que el barco se llenó de polizones que querían estar en la estocada final a la República de Negrín y estar para la foto. De ser esto cierto, el número de víctimas reales se multiplicaría, tanto y superando a las víctimas del Titanic. Para saber qué ocurrieron en los últimos momentos del Castillo de Olite es necesario, como siempre, contextualizar qué ocurría en España en esos momentos. Barcelona había sido conquistada en febrero de 1939 por el general Francisco Franco. Tan solo quedaba un pequeño reducto de la España republicana en el sureste. Concretamente, el centro de esa resistencia sería Cartagena. Negrín tenía la pretensión de soportar y de aguantar toda la guerra para dar tiempo a que comenzara una guerra en Europa que enfrentará el fascismo contra la democracia y así poder tener a Francia e Inglaterra de aliados en Europa. Pero los militares profesionales de la República son partidarios de hacer una rendición honorable y poder hablar con Franco de militar a militar. Pero Negrín se niega. El cabecilla de este movimiento era Segismundo Casado, un militar profesional que pensaba que hablando con Franco de militar a militar podrían acordar una rendición honorable sin represalias para los militares ni para los civiles. Pero Negrín, la parte radical del PSOE y el Partido Comunista no son partidarios de rendirse. Ellos creen que si gana Franco, como ocurrió, haría una limpieza ideológica en España. Negrín llama a reunirse a todos los cabecillas militares de la República, entre ellos Segismundo Casado. Los reúne en Albacete, pero la reunión no va como Negrín esperaba. Segismundo y todos los generales le dan la posición de rendirse honorablemente a Negrín en esta reunión cara a cara y se vuelve a negar, lo que hace que Buiza, el jefe naval de la República Española, amenace a Negrín con que si esto no se hace de esta manera, él desertará junto a toda la flota republicana y se irán y dejarán desprotegidos los mares de la República. Casado apunta en su diario personal
que lo que pretende Negrín es una dictadura comunista apoyada por Stalin. Así que su primera instancia sería apartar a todos los cargos comunistas o afiliados comunistas de cualquier tipo de mando militar. Pero esta conspiración comunista stalinista no es real. Es más, gracias a las investigaciones se sabe que Negrín nunca tuvo intención de hacer esto. Es más, los únicos cambios que habían en los altos cargos militares de la República, Segismundo Casado no solo permanecía dentro de esos planes de Negrín, sino que además salía reforzado. Gracias a los diarios personales de Negrín en el archivo del Ministerio de Exteriores de España, sabemos que estos planes, esta conspiración que pensaba Casado, no era real. El único cambio que habría referente a alguien comunista sería Francisco Galán, que pasaría a ser el nuevo jefe de la base naval de Cartagena, sustituyendo al general Carlos Bernal. Todos, absolutamente todos los jefes de los 4 ejércitos permanecerían en sus puestos, según los diarios de Negrín. Por lo tanto, esta conspiración de Segismundo Casado no tenía razón de ser, pero eso él no lo sabía. Negrín ve en la reunión que cada vez tiene menos apoyo en su política de resistencia. Solo una pequeña parte radical del PSOE y el PCE lo apoyan. El resto, incluidos ministros de su gobierno, creen que lo correcto es capitular. Los militares profesionales decepcionan a Juan Negrín. Según él, les da igual España y la República. Solo les importa mantener sus rangos y sus pagos tras la guerra. Negrín decide retirarse a Elda, donde llamaría días más tarde a Casado y a Matallana para decirles que serían destituidos, pero estos no reconocen su mando y se van de la reunión. Casado ya ha tenido contacto mediante la quinta columna con Franco para tratar de mediar una rendición honrosa, pero Franco no permite condiciones. No obstante, Casado confía en que entre militares se entenderán más adelante. Negrín se entera de los planes de golpe de estado de Casado y lo llama junto a sus ministros a Elda. Pero Casado no va. Se queda en Madrid para comenzar su golpe de estado y la instauración del Consejo de Defensa de la República de España, apartando a Negrín del gobierno. El presidente Negrín pide la destitución de Buiza y enviará el nuevo mando junto a la 206 Brigada Mixta de filiación comunista a Cartagena. Paralelamente, del 4 al 5 de marzo se produce una sublevación de civiles quintacolumnistas y de militares partidarios de Franco en secreto en Cartagena, lo que hace que toda Cartagena y la base naval de Cartagena caiga en manos de quintacolumnistas y franquistas. Son aproximadamente cerca de 200 civiles y de 60 militares. Toman Cartagena y amenazan a la flota republicana con dispararle y hundir sus barcos si no abandonan el puerto de Cartagena. Tienen hasta las 12:30 de la mañana del día siguiente para pensarse qué es lo que querían. Y así lo hizo Buiza. Buiza cogió, montó en los barcos a su tripulación, además de muchísimos casadistas y de anarquistas que habían apoyado el golpe de estado a Negrín y que pensaron que si no le iban a hacer represión unos, se lo harían otros. Y marcharon antes de las 12:30 del puerto de Cartagena sin ninguna baja. Los sublevados franquistas de Cartagena contactan con Burgos, avisan a Franco de la sublevación, y este dispone que en 48 horas 30 navíos con refuerzos irán desde Castellón, Cádiz, Palma de Mallorca y Málaga para mantener Cartagena en manos de franquistas. Pero para cuando Franco prepara el convoy, la 206 Brigada Mixta ya ha tomado prácticamente la totalidad de los focos de rebeldía de Cartagena, a excepción de algunas de las baterías costeras. Franco compuso el convoy de la siguiente manera. Se trataría del mayor movimiento de navíos durante toda la Guerra Civil Española, la denominada Operación Cartagena. Desde Castellón enviarían 10 navíos, en su mayoría de transporte de tropas, con algunos barcos de escolta. Entre estos buques de transporte se encontraría nuestro protagonista, el Castillo Olite. Desde Palma de Mallorca fletarían 4 navíos de guerra auxiliares, 11 navíos desde Málaga con un convoy mixto parecido al de Castellón, y desde Cádiz, ni más ni menos que 5 navíos de guerra destructores. Pasada la medianoche, ya entrado el día 6, los jefes de la 206 Brigada Mixta supieron que el golpe de Casado se había consumado en Madrid y se había formado un Consejo Nacional de Defensa, pero decidieron seguir combatiendo para reconquistar Cartagena, dado su alto valor estratégico para una acción de resistencia o para la evacuación de los que no creyeran en las promesas de benevolencia del generalísimo Franco. Segismundo Casado declararía el Consejo de Defensa de la República, para sustituir
al gobierno de Negrín, que se vio obligado a abandonar España. Este Consejo de Defensa de la República lo conformaban Casado, Miaja, Basteiro, Alonso Forjador, González, Pérez Garcés, Miguel San Andrés Castro, José del Río y Balbes Cos. La reconquista de Cartagena en manos de la 206 Brigada Mixta es considerado un hito militar. La 206 Brigada de afiliación comunista y pro-Negrín, comandada por Artemiso Precioso, la lideraría el teniente coronel Joaquín Rodríguez, que contaría con 4 batallones, desde el batallón 821 hasta el 824. Además, una compañía de tanques de carros soviéticos proveniente de la base de Archena aseguraría la operación, que sería defendida por algunos aviones Polikarpov de los aeródromos cercanos al Mar Menor. Además, 3 compañías de guardias de asalto marchan desde Murcia capital. El 826 se quedaría en el puesto de mando que se pondría en los suburbios del norte de Cartagena, cerca del barrio de los Dolores. El 822, con los tanques soviéticos, atacarían el puerto y la plaza de armas, el golpe más duro. El 821 se ocuparía de las baterías costeras, como la de la Parajola y la de Roldán. La 824 se ocuparía de las baterías del este, como la de Aguilones, en dirección hacia Portmán. El plan era rápido y contundente. La intención era hacer un arco de contención y, sobre todo, controlar todas las baterías costeras cuanto antes. De esta manera, imposibilitar la entrada de navíos. La orden de Precioso era que tras tomar las baterías ningún barco entrase o saliese del puerto, llevase la bandera que llevase. Los guardias de asalto mantendrían el arco noroeste y además un batallón, el 78 Batallón del Ejército de Andalucía, apoyaría por el oeste. Cuando el 206 retoma toda Cartagena, un submarino con los quintacolumnistas marinos y 66 civiles franquistas han huido a Baleares. A lo largo del día 6, cuando parte de las baterías habían sido tomadas por la 206 Brigada Mixta, comenzaron a disparar desde las baterías de la Parajola a los barcos Mar Negro y Mar Cantábrico, mientras que dichos barcos veían cómo la batería de Guillones disparaba contra esta misma, la de la Parajola, ocasionando dudas entre los oficiales de la realidad del estado de la sublevación quintacolumnista en Cartagena. A las 7 de la mañana del día siguiente, martes 7, al comprobar que la resistencia de los sublevados se había derrumbado y que la base estaba casi completamente controlada por la 206 Brigada Mixta, se decidió abandonar el desembarco y regresar a los puertos de origen. Pero antes de tomar esta decisión, intentan hacer un desembarco en la bahía de Portmán, pero es inaccesible. Las aguas son poco profundas y además han dejado en dique a un submarino que cierra la entrada al puerto, por lo cual desechan esta idea y finalmente dan orden de volver a los puertos de origen. El castillo de Olite sigue su trayectoria ajeno a todo. La razón, su radio. Rota o sin ella. Algo en lo que no llegan a un acuerdo los supervivientes. Piensan que los suyos ya han desembarcado y que por eso no los han visto en toda la madrugada. El castillo de Olite sigue su lenta aproximación al avispero de Cartagena, ajeno a todos los cambios de bando que se producen en la ciudad. Las tropas de Precioso, que llegan a Cartagena para asegurar la victoria del frente casadista, que cuenta con tanques soviéticos desde Archena y están informadas de la llegada del convoy nacional, van ocupando los posibles puntos donde puedan atracar la flota: Cabo de Palos, la bahía de Portmán, La Unión y otros lugares clave. Reconstruyamos la tragedia. El castillo de Olite mantiene en el puente una discusión. ¿Deberían o no entrar en el puerto? No tienen garantías de que el golpe haya triunfado, pero otros son partidarios de auxiliar a los que quedasen si el golpe estuviera aún vivo. El capitán es reacio, pero el jefe de navío decide que sea para bien o para mal van a entrar en Cartagena. Un Heinkel 60, un hidroavión, ve al castillo de Olite y se coloca sobre él, dando círculos y aleteando con las alas para avisarles de que van directos a la boca del lobo. Pero la cubierta y el puente del castillo de Olite se lo toman como un saludo. Es la señal de que Cartagena es ya franquista. El barco pasa por delante de la batería de Aguilones, aún en manos de los quintacolumnistas, y estos saludan a los soldados,
emocionados pensando que vienen a terminar de consolidar el golpe. Pero el barco cree que los saludan como salvadores, una equivocación que terminaría siendo mortal. El castillo de Olite entra hacia el puerto, rodeando el faro de la isla de Escombreras. El navío enfila la entrada a la bocana, sin saber que le apunta un biker de la batería de San Leandro, una antigua batería que existe desde la época de la piratería en el Mediterráneo y que custodia la entrada más próxima al puerto. Hoy, más que abandonada y sin uso, la batería sigue inerte custodiando la antigua bocana. Esta batería pasaría a ser auxiliar en la defensa de 1926, pero durante la Guerra Civil Española seguía en funcionamiento. Un pequeño y escondido alicatado recuerda que esta batería abrió fuego contra el castillo Olite. La batería de San Leandro espera, y sin alza o cálculo alguno, dispara un proyectil al castillo de Olite. El disparo es bastante bueno, pero queda a unos metros de la proa del barco. El barco vira hacia estribor para intentar salir del puerto entre la isla de Escombreras y el pico Aguilones, aunque saben que el agua es muy poco profunda. Lo que no saben es que en esos instantes se están poniendo a tiro de la batería de la Parajola. En la Parajola se viven momentos de tensión. Los artilleros no quieren más muertes. Queda poco para el final de la guerra. El telemetrista da distancia falsa para evitar muertos y el primer disparo de la Parajola se queda corto. El oficial amenaza con fusilar a quien no acate las órdenes y ordena disparar sin telemetría, a ojo. El castillo Olite intenta desembarcar en una cala, pero cuando endereza el barco, el segundo proyectil da en el blanco, directo a la Santa Bárbara del barco, haciéndolo volar por los aires. Además, el jefe de navío había cometido una negligencia. Al primer disparo de la batería de San Leandro, ordena a todos despejar la cubierta y bajar al interior. Eso hizo que el número de muertos fuera multiplicado. De 2.112 personas embarcadas oficialmente, murieron, según el parte oficial, 1.479 personas. Estudios posteriores dicen que morirían cerca de 2.200. Más muertos que en el propio Titanic. Conozcamos la Parajola y lo acontecido allí. La Parajola es una de las baterías construidas en el Plan de Defensa de Cartagena de 1926, propulsado por el dictador Primo de Rivera. Su situación la hace importantísima, dado que con ella pueden cubrir más de 200 grados de mar, incluidos el paso de la costa desde Gibraltar hasta pasada la bocana del propio puerto, y quizás sería esto lo que hizo que fuera la protagonista de la historia. Hacía pocas horas que la batería había sido recuperada por la 206 Brigada Mixta y ya estaba operativa y en funcionamiento, tanto que, como hemos dicho, paró a los barcos que venían desde Cádiz y Málaga. El jefe de la batería, Antonio Martínez Pallarés, con el castillo Olite a tiro, dilata el momento del disparo pese a la insistencia del capitán Cristóbal Guirao. No quiere que muera más gente. La guerra está a punto de acabar y las muertes ya son en vano. Pero Guirao no opina igual y apunta a la cabeza de Pallarés con su pistola. Capitán, los honores son suyos, pero la responsabilidad es mía. Si no dispara usted, disparo yo. El único cañón 15-24 en condiciones de disparar apunta al blanco. El sistema de puntería automático está averiado tras los bombardeos recibidos por los disparos que esta batería realizó contra barcos de guerra provenientes de Cádiz y Málaga. Así que los artilleros calculan a ojo. Desconcertadamente y sin ningún tipo de lógica, el mando del castillo de Olite manda a las tropas de cubierta volver a las bodegas, cosa que no tiene sentido, aunque puede que para ellos, bajo el estrés de las circunstancias, lo hiciera. Esta decisión solo haría que muriera más gente en el accidente, aunque cabe destacar que los soldados más experimentados rehusaron esta orden
sabiendo que si los próximos disparos hacían que el castillo de Olite se fuera a pique, estar en la cubierta aumentaría sus probabilidades de vida. La fatalidad quiere que el segundo disparo acierte en la bodega número 3, justo delante del puente, en el alojamiento de la munición artillera, en la Santa Bárbara. El castillo de Olite explota. Un deflector en poder de los comunistas de la 206 Brigada Mixta llama a la Parajola y a las baterías cercanas. Piden auxiliar a los náufragos, y estos, en un principio, se preparan para ello. También varios pesqueros del puerto. Esto causa un gran revuelo en los muelles. Las autoridades son conscientes de que tener más unidades en el puerto, aún caliente, la sublevación quinta columnista podía hacer que de nuevo se creara un foco de resistencia en Cartagena, con más de 18.000 soldados esperando para desembarcar. Así que prohíben el socorro de náufragos, pero estas órdenes bajo la perspectiva de Guirao son incluso demasiado puritanas, utilizando el armamento disponible para disparar, además de otras fuerzas, en el puerto contra los supervivientes de la explosión. En los muelles civiles los pesqueros son encañonados, bajo el aviso de que en caso de partir hacia el rescate serían disparados, pero muchos de estos ponen en riesgo su propia vida y se hacen a la mar. Mientras todo esto ocurre, lejos de la vista del desastre, el resto de los 29 embarcaciones que están a varias millas de Cartagena a la espera de la orden definitiva de entrada a Cartagena reciben la orden de retirarse a sus puertos de origen para salvaguardar la vida de los soldados que se apilan en las cubiertas de los barcos. Pasarían 4 horas y media hasta que el convoy proveniente de Castellón se da cuenta de que les falta un navío. El castillo de Olite no está. Tan pronto como se dan cuenta, informan a Burgos, que pone en movimiento aviación para localizar el barco. Pasarían horas hasta que Radio Moscú hiciera alarde del barco hundido. Franco se queda perplejo. Según dicen, jamás habían visto tan rabioso al comandante. Con casi total seguridad, por la chapuza militar que él propio había organizado para la llamada Expedición de Cartagena. Burgos duda de que las cifras de las bajas piensan que son infladas por la propaganda del enemigo, pero la realidad es que Radio Moscú no miente. Además, se engrosará a lo largo de los meses esta cifra debido a varios factores. Primero, el recuento oficial del régimen. Luego, la inexactitud de los polizones que, debido a las prisas en el puerto de Castellón y con los rumores de ser el estocazo final a la República, se embarcan sin permiso. Tercero, la muerte de heridos y suicidios de los supervivientes en peores circunstancias vitales. Esto hace que realmente, aunque la cifra oficial basada en el número de embarcados es 1.479, es posible que cerca de 2.200 personas murieran en el desastre. Más muertos que el Titanic, el naufragio más trágico mundialmente conocido. La historia de María del Carmen Evia es la de una esposa de farero, ausente, que se encontraba en el faro en el momento del hundimiento. Era ferrolana, y durante la mayoría del tiempo del conflicto civil permaneció en el faro junto a su marido, del que tampoco se conoce mucho, y de la que incluso se pone en duda la afiliación política de ambos. Su papel en la historia sería la de una mujer que hizo lo correcto. Fue a auxiliar a los náufragos que iban llegando al islote, y que tomó un papel protagonista e incluso heroico, que según los rumores llegó incluso a ser casi receptora de una laureada de San Fernando. Sin embargo, según algunas creencias populares y según Luis Miguel Pérez Andán, esta mujer no solo ayudó a los náufragos, sino que sacó beneficio del desastre, expoliando y robando a los náufragos que llegaban con pertenencias, según el pretexto de que no se lo fueran a robar y que ya haría ella que llegase a sus dueños. Y es que parece que los propios supervivientes fueron quienes pusieron conocimiento de estas circunstancias, al ver que incluso 25 años después del desastre, Mari Carmen seguía pidiendo réditos por su heroica ayuda y que tanto había mitificado ya el régimen, que por todos los costados decían que esta mujer y que su marido
al parecer un suboficial apellidado Saavedra, eran de filiación nacional católica y que pidieron el destino del Faro para estar alejados del horror rojo. Sea como fuere, es innegable que esta señora ayudó a los náufragos, aunque eso también se pone en duda en testimonios de los supervivientes, dado que atestiguan que quienes ayudaron a los heridos fueron ellos mismos, mientras esta señora se hacía con las pocas pertenencias de los moribundos soldados rebeldes que llegaban a la isla de Escombreras. Pese a los intentos del régimen franquista de no dar mucha publicidad para que no se supiese la verdad sobre aquel desacuerdo y desorden de órdenes que tuvieron como resultado el hundimiento del castillo de Olite, intentaron no hacer mucha publicidad sobre este, pero las víctimas no estaban de acuerdo y levantaron un monumento que se publicitó por varios periódicos de la época y que a Franco no le sentó muy bien. El primer monumento se levantó pocos meses después del hundimiento. 141 días después exactamente. Hacía tan solo un par de semanas que aún emergían cuerpos y restos del hundimiento cuando se levantó una primera cruz frente al lugar del hundimiento, prácticamente a pie de playa. Este monumento se erigió gracias al pueblo de Cartagena, que con suscripciones logró el precio a pagar. 1.500 pesetas lo inauguraron, acompañados de algunos familiares y de varios supervivientes, pero no de Franco. En estos momentos, el Estado Mayor da a los supervivientes y sus unidades la laureada de San Fernando colectiva. Los informan, pero jamás se sabrán nunca más de esta condecoración. No consta en actas u órdenes. Parece que el propio Franco, al enterarse, hace una contraorden, y esta condecoración jamás se entrega. Durante 17 años la cruz estuvo ahí, recibiendo homenajes hasta que los propios interesados en preservar su memoria fueron olvidándolo todo. Y es que el propio régimen decidió corromper la memoria de las víctimas. Deciden poner cargas explosivas en el barco para destruirlo y vender los restos del navío como chatarra. En las explosiones aparecen restos humanos, además de material bélico que aún estaba en la bodega del navío. Como las monedas cobradas por Judas, de esta manera Franco hacía más silenciosa la falta de organización que llevó al menos a 1.479 personas a la muerte, condenando así, en forma de pago por chatarra, a sus propios soldados al olvido. Pero esta vez no sería la última vez que el régimen franquista deshonró la memoria del castillo de Olite. En 1957, el régimen planea hacer una petroquímica en Escombreras, pero sustituirán la cruz por una de metal de 10 metros que además tendría un grupo escultórico y placas conmemorativas. Esta vez descansaría en la ladera de la montaña, justo, de nuevo, frente al lugar del hundimiento, aunque sin ningún barco, que hacía ya tiempo había sido, como he dicho, vendido al peso en chatarra. Esta vez Franco no podía librarse de dar la cara, no podía no inaugurar el monumento tras la inauguración de la planta petroquímica. Pero su paso por el monumento fue algo protocolario, una literal pasada frente a él y una estela. Ahí quedó el monumento sin actividad hasta el año 65, donde se hizo de nuevo una gala con supervivientes y familiares. Su Excelencia el Jefe del Estado embarca en el puerto de Cartagena. Desde una lancha rápida surca las aguas de la bahía y pasa revista a varias unidades de la flota española al dirigirse hacia el complejo industrial de Escombreras, situado a 9 kilómetros de la población, donde la industria española acaba de lograr una importante conquista. En el muelle esperaban la llegada del Generalísimo las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, provinciales y locales, y los consejeros de Repesa y de la central térmica. En esta refinería se acaba de realizar una gran ampliación que ha permitido llegar a destilar 3,5 millones de toneladas de petróleo anuales, con lo que se cubre más del 80% de las necesidades de consumo actual de España. Acompañan a su excelencia el ministro de Industria, señor Planell, el presidente Bellini, señor Suances, y el director de la refinería, señor Cañellas, que explica las características técnicas de esta obra.
Entre las instalaciones visitadas examinó su excelencia las secciones de producción y envasado de aceites lubricantes. A continuación, el generalísimo y su séquito se dirigen a los terrenos donde se ha construido la central térmica, obra de la máxima envergadura. Tras la bendición de la obra, es descubierta una placa que recordará la inauguración realizada personalmente por el generalísimo. En pleno funcionamiento de los tres grupos, podrá rebasar esta instalación la cifra de 6.500.000 kWh al año, es decir, una cantidad de energía que representa el 17% del sistema generador español. Finalmente, Franco preside la inauguración del monumento erigido a orillas de la playa en memoria del castillo de Olite, barco que acudió a Cartagena en auxilio de los defensores de la causa nacional y fue alcanzado pocos días antes de la terminación de la Guerra de Liberación por los disparos de una batería de costa, hundiéndose rápidamente. El monumento conmemora el sacrificio de aquellos patriotas en holocausto de la patria. Para tratar de determinar el lugar exacto del segundo monumento y del lugar del hundimiento, he tenido que geolocalizar el punto exacto. Cogiendo como referencia una ortofoto de 1952, podemos ver la isla de Escombreras a la izquierda. La foto 2, una postal, nos enseña un espigón, el primer espigón muelle polivalente. En la fotografía 3 podemos ver la isla de Escombreras y el faro. Es otra antigua postal. Por antiguas fotos aéreas vemos la escalerina y el camino que baja desde el faro, al igual que en la foto de la postal. La cuarta foto nos deja ver un conjunto de edificios portuarios curvos, exactamente la que se ve en la foto aérea. Incluso si afinamos la vista, podemos ver la sombra del monumento. Ya tenemos geolocalizado el segundo monumento, incrustado en la montaña. El primer monumento estaría en la orilla frente a él. Viendo las obras de la petroquímica, no había necesidad de eliminarlo. ¿Sería una reprimenda del régimen por erigirlo sin consentimiento de Franco? Se sabe por testimonios de pescadores que el lugar del hundimiento estaba en dirección noroeste desde el monumento, a 300 metros de la orilla. Estos son los puntos exactos del segundo monumento y del lugar del hundimiento. Si construir un parque de perros encima de una fosa común, como ocurrió en Málaga, te parece deshonrar a los muertos, espera a ver esto. Estos serían hoy día los lugares exactos donde estaría el monumento y el pecio, sepultados por la desmemoria y por toneladas de cemento. El centro petroquímico fue creciendo. Se hace un dragado y un estudio buscando pecios romanos antes de ampliar la dársena. En lugar de pecios romanos, encuentran material de guerra como cascos, piezas de artillería y, por supuesto, muchos huesos. Pero esto no impide que todos esos restos queden bajo un conglomerado de cemento armado. Además, el lugar queda cerrado a tránsito civil, por lo que cada vez era más difícil acceder a la cruz. El monumento fue quedando en el olvido hasta el año 2001, donde tras anunciar la ampliación de la dársena de Escombreras, anuncian la retirada de la cruz con la promesa de volver a colocarla una vez todo hubiese estado terminado. Tras 22 años, la cruz está en paradero desconocido, y los pocos conocedores de la historia del castillo de Olite no creen que se vuelva a colocar jamás. Lo único que se conserva es la escultura que permanece en la ermita del Monte Calvario, donde hace referencia a un naufragio y poco más. Incapaz de servir para dar a conocer la historia real y no manteniendo así su historia y memoria. Aunque algún conocedor, con algún útil, ha intentado dar nombre a este monumento esculpiendo manualmente a las víctimas del castillo de Olite. Es bastante estremecedor ver que el lugar donde tantas personas murieron está sepultada de manera innecesaria bajo toneladas de hormigón, desprestigiada su memoria incluso por su propio bando y socavados incluso sus monumentos por su propio régimen.
Recordemos que la flota republicana se vio obligada a abandonar Cartagena. Con la amenaza y obligada salida de lo que quedaba de la flota republicana del puerto de Cartagena, esta queda en rumbo muerto hacia territorio del norte de África, donde Francia tiene territorios. Buiza comienza a confundirse. Recibe numerosos mensajes confusos desde ambos bandos, donde en unos proclaman la victoria casadista y otros avisan a Burgos de que Cartagena ya es de Franco. Esto hace que Buiza tenga que considerar si volver o no a Cartagena. Por última instancia, por miedo a que no sea cierto que Cartagena ha sido recuperada y ser tiroteados por las baterías, decide, con influencia de algunos partidarios de atracar en Túnez, en territorio francés, que lo mejor es seguir hacia adelante. Aun sabiendo que eso significaría entregarse a Franco, ya desde finales de febrero, Francia e Inglaterra reconocen a Franco como jefe del Estado español. Por lo tanto, atracar significaría entregar la flota republicana, pero ese sería su destino. Las autoridades francesas desvían el convoy a Bizerta y obligan a estos a atracar. El 30 de marzo, las autoridades franquistas requisan la flota republicana. Para Miguel Buiza la guerra no acabaría aquí. Se enrolaría en la Legión extranjera francesa, participaría en la campaña de Túnez y sería parte del ejército gaulista. Tomaría el rango de comandante y, pese a tener que causar baja por salud en 1943, un blindado llevaría su nombre en la famosa División Leclerc, o más conocida como la 9. Después de la victoria aliada y ya retirado de la Legión francesa, ayudó a transportar a Palestina a supervivientes judíos de los campos de concentración nazis. Pero los ingleses no entendieron su intención y lo tuvieron detenido en un campo de concentración en Haifa hasta que fue liberado por el recién creado Estado de Israel en 1948. Volvió a Orán, donde ejerció de tenedor de libros y contable de algunas empresas papeleras. A principios de 1962 le diagnosticaron en el hospital de Orán un tumor grave, por lo que gestionó su vuelta a Francia, primero a París y más tarde a Marsella, en cuyo hospital falleció el 23 de junio de 1963. Como curiosidad decir que Cristóbal Guirao, el responsable que hizo y ordenó disparar al castillo de Olite, murió a los 94 años hace muy poco, hace apenas 3 años. Su última voluntad fue que sus cenizas se esparcieran en el lugar donde había sido hundido el castillo de Olite. La realidad es que no sé si esta última voluntad se cumplió. Lo que sí os puedo decir es que la memoria de esos soldados que fueron abatidos, hundidos y muertos en las aguas de Cartagena están bajo toneladas de cemento. El destino de los capturados tras el desastre no fue un campo de rosas. Fueron encarcelados en la iglesia de Fuente Álamo y tras la victoria del régimen fascista fueron los primeros en desfilar por las calles de Cartagena. Muchos de ellos no llegaron a ver o vivir este momento. Algunos murieron por las heridas, otros no pudieron aguantar el trauma y el trato y acabaron dejándose morir o suicidándose. Muchísimas gracias por ver este documental, espero que os haya gustado, no os haya parecido muy largo y os haya sido de mucho interés y aprendizaje. Si te gusta todo este contenido, puedes suscribirte, puedes dejar comentarios y dar un like, porque eso me ayudará muchísimo a seguir haciendo estos vídeos, a seguir investigando y sacando a la luz cosas que no sabemos o cosas que se quieren ocultar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente documental.